Ángulo 13 no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados. Esta noche en Ángulo 13 vamos a dejarnos arrastrar por la fuerza del alisio, empujados por la corriente ineludible de la historia. Vamos a calzar las botas corsarias y recorrer mares y territorios aún inexplorados por muchos. Vestiremos salados ropajes y subidos en un barco abriremos las páginas de insólitas biografías y pasajes. La figura de Amaro Pargo ocupará parte del programa de esta noche. A él le han endosado leyendas de luchas de ultramar, noviazgos con monjas, actos piráticos y cientos de tropelías. Pero Pargo, ante todo y ciñéndonos a lo verdaderamente contrastado, fue un comerciante y aunque se le ha calificado como tratante de esclavos, el adjetivo es inapropiado porque los esclavos eran una mercancía más en aquellos tiempos, junto a infinidad de materiales. Tenía fama de piadoso como esclavista y hay que destacar el hecho de que su hombre de confianza era un esclavo, al que liberó, llamado Cristóbal Linche. Un puñado de años, de décadas, algunos siglos, no han servido para dignificar la vida y obra de un hombre ilustre y ha tenido que ser una firma de videojuegos en la que se haya interesado por Pargo el marino para que se siembre la semilla de la memoria histórica y también la del merecido homenaje. Sin complejos, Amaro Pargo puede codearse con otros navegantes, piratas y corsarios como Barbarroja, Charles Vane, Cabeza de Perro, Barba Negra, Ambonio, Francis Drake o Henry Morgan. Piratas, corsarios, criminales, comerciantes, usureros, solidarios. Y si aprovechamos la sinergia, cogemos pico y pala y nos disponemos a buscar grandes tesoros, ¿sabías que en Canarias hubo gran interés por la búsqueda de metales preciosos? Lejos de conceptos piráticos en las islas y especialmente durante el siglo XVI, irrumpieron en el escarpado territorio grandes agujeros en busca de plata, hierro o plomo. Esta noche me apetece mucho recuperar una más que interesante charla mantenida con el historiador tinerfeño Lorenzo Santana, con quien hace unos años pudimos charlar en estos mismos micrófonos en la calidez de un estudio de radio que ahora he trasladado a mi biblioteca particular. Es posible que tengas mejor plan para esta noche, pero difícilmente puede ser más intenso que el que te propongo para la próxima hora de radio. Si te apuntas, te vienes. Programa 21 de la 8ª temporada. Comenzamos. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte. Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Una leyenda es una gran historia que se transmite de generación en generación, mezclando realidad con fantasía. Esta es la historia de una leyenda que se perdió en algún punto entre el mar Caribe y el océano Atlántico. Amaro Pargo, nacido el 3 de mayo de 1678 en La Laguna, Tenerife, alcanzó la fama siendo tan solo un mozo. A su corta edad, protegió de un ataque pirata a una de las galeras del rey, que surcaba la ruta entre el Caribe y Cádiz. Tras documentarnos, conocíamos algunas de sus más llamativas hazañas, pero faltaban muchos detalles por sacar a la luz. La figura de Amaro creció con gran rapidez, consiguiendo cuantiosos botines de armadas europeas, convirtiéndose en uno de los corsarios más ricos de la época.
Su fama nada tenía que envidiar a piratas como Barbanegra, con el cual mantuvo una relación de máximo respeto, hasta que sus tripulaciones terminaron en revuelta. Durante sus aventuras, Amaro sobrevivió a profundos cortes en varias partes de su cuerpo, disparos, tempestades y diversas enfermedades mortales de la época. Su espíritu luchador y su coraje le hicieron a ojos de sus enemigos alguien prácticamente invencible. Amaro fue uno de los hombres más ricos de su época, lo que provocó que tras su muerte y durante siglos se sucedieran constantes saqueos en su casa de Machado en busca de su tesoro, del cual solo se ha verificado y constatado una pequeña parte, un botín que en nuestros días estaría valorado en millones de euros. Lo que podemos asegurar es que su mayor tesoro, sin lugar a dudas, fue el legado que dejó a su ciudad y sus gentes, a los que siempre ayudó, trató con devoción y amabilidad. Algo poco usual para alguien que se dedicaba a una labor tan dura como era ser corsario. Audio perteneciente al canal YouTube de Ubisoft. Amaro Rodríguez Felipe y Tejera Machado nació en San Cristóbal de la Laguna el 3 de mayo de 1678. Conocido popularmente como Amaro Pargo, fue corsario, prestamista y comerciante español. Era hijo de labradores y criadores de ganado. El apodo de Pargo vino con bastante seguridad desde la isla de La Palma, cuando se trasladó a la laguna un campesino llamado Bernabé González, al que decían Pargo o el Pargo. Este campesino fue el bisabuelo de Amaro, lo que sirve para descartar que el apodo de Pargo se lo hayan puesto porque su cara era parecida a la de un pescado. Su bisabuelo ya tenía ese apodo propio de pescadores y a él le reconocían con el nombre de esa especie de pez. Se hizo cargo de los negocios de la familia y además, como alférez, corrió su primera gran aventura con tan solo 23 años de edad. Cuentan las crónicas que el primer navío en el que se embarcó fue abordado por otro, y él aconsejó al capitán que simulara una rendición para sorprender al enemigo y quedarse con su tesoro. Aquella estrategia, pues, le funcionó, y como agradecimiento fue premiado con su primer barco, el Ave María. Participó en la carrera de Indias, logrando una gran fortuna debido a la inversión de sus beneficios en las tierras de las que era propietario en Tenerife, dedicadas principalmente a los viñedos. El intenso comercio que se desarrolló entre el Atlántico y el Caribe fomentó las actividades referidas a la piratería y prácticas corsarias. Amaro Pargo llegó a participar en intervenciones corsarias a las flotas de otros países europeos, apresando buques y destinando algunos a su venta. Sintió una considerable devoción por Sor María de Jesús de León y Delgado, la conocida siervita de Dios, llegando incluso a financiar su funeral y su sepulcro. Realizó diversas donaciones con el objetivo de mejorar la vida de los más pobres de Tenerife, especialmente para mejorar las condiciones de los que vivían dentro de la cárcel, de los presos de la cárcel de San Cristóbal de la Laguna. Su figura se ha visto envuelta en un halo de romanticismo que lo ha relacionado con la piratería, con tesoros ocultos y con romances ilícitos. ¿Conoces la diferencia entre pirata y corsario? Bueno, cuando analizamos la diferencia entre piratas y corsarios hay que tener en cuenta que el pirata básicamente o era estrictamente el ladrón de alta mar, que usaba la violencia para apoderarse de las posesiones de otras personas, ya sea saqueando, robando barcos o realizando incursiones en los puertos. Sin embargo, por su parte, los corsarios atacaban barcos de estados enemigos al suyo propio, contando con la autorización de un monarca o rey de su propio país o incluso de otros, el cual cobraba las correspondientes comisiones. Era una forma de llevar a cabo hostilidades y atacar al enemigo de manera no oficial y sin declarar la guerra, pero que a la larga suponía importantes pérdidas para el bando contrario.
Por lo tanto, los corsarios no eran estrictamente piratas, salvo cuando se extralimitaban en sus funciones con respecto a los términos acordados y comisiones con los reyes y monarcas. Legalmente, la captura de un mercante enemigo por un corsario se constituía como una adquisición legítima, en tanto que la presa de un pirata sería catalogada básicamente como un robo. Resumidamente, el corsario tenía el apoyo de un gobierno y el pirata actuaba con mayor libertad y de forma anárquica. Pero vamos a retomar la senda recorrida por nuestro protagonista, por Amaro Pargo. En relación a la patente de corso de Amaro Pargo, han sido hallados varios documentos coetáneos que aluden a que este marino llegó a participar individual o colectivamente en incursiones corsarias, tales como la captura de navíos pertenecientes a potencias europeas enemigas. Estos textos dejan entrever que se trataban de flotas hostiles a la monarquía hispánica y que la mayoría de los buques apresados eran destinados a su venta o a su compra-venta. Un documento del 16 de abril de 1712, llamado Poder otorgado por Amaro Rodríguez Felipe a Bartolomé Farraz y Baltasar García Calzada para que se le represente en los trámites de declaración de buena presa de una embarcación enemiga capturada. Bueno, ese es el título, bastante largo. Este documento, que es lo importante, este documento del 16 de abril de 1712, dice textualmente: una embarcación enemiga que este otorgante apresó con su navío en virtud de patente que tiene de capitán de corso. Este texto ha sido considerado como una prueba indiscutible de la condición corsaria de Amaro Pargo. El catedrático de la Universidad de La Laguna, Manuel de Paz, y el investigador Daniel García Pulido han sido las personas que se han encargado de la traducción de este documento y no tienen duda alguna de que supone la prueba de la condición corsaria de Amaro Rodríguez Felipe y Tejera Machado, Amaro Pargo. Una embarcación enemiga que este otorgante apresó con su navío en virtud de patente que tiene de capitán de corso. Se refiere concretamente a la captura de un pequeño navío inglés conocido con el nombre del San Josep, al mando del capitán inglés Alexander Webster. Pero vamos a retomar el sentido del concepto corsario. ¿Qué era un corsario en aquella época? Bueno, corsario era toda aquella persona, sobre todo comerciante, que pedía permiso al rey para poder tener cañones y armas en sus barcos, y la patente de corso le autorizaba no solo a defenderse, sino a atacar a otros navíos. Una parte de lo apresado en el barco se daba a la corona, en una especie de impuesto por la patente, y el resto era para ellos, con lo que ser corsario era un negocio bastante importante y deseado. Solo podían atacar a navíos enemigos y nunca a países con los que se estaba en paz o eran neutrales. Hay que decirlo, Amaro Pargo se devaneaba entre la piratería y lo corsario, porque esa norma o pilar básico la incumplió en algunas ocasiones documentadas. Fue el hombre más rico de la ciudad de La Laguna, el hombre más rico de Tenerife, me atrevería a decir. Hace más de 300 años levantó un centenar de propiedades repartidas por la isla de Tenerife. Se dedicó a arrendar sus propiedades y podemos considerarle el primer gran constructor de Tenerife. Vamos a decir que una especie de posero de la época, y perdón por la funesta comparación que desmerece al bueno de Amaro. Gran parte de su fortuna, además de en sus transoceánicas aventuras y vivencias, la amasó en los 6 millones de metros cuadrados de viñedos en los que cultivaba uvas malvasías, con las que elaboraba el vino que los ingleses, acababan idolatrando. Como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido una edad de unos 7 u 8 años y que portaba un camioncito de... Escudriñando una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no?, del Leonardo da Vinci. Que ofrece pruebas, que ofrece
fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13. Amaro Pargo era un comerciante. Sus padres eran, era ganadero, pero poseía varias casas en la ciudad. De hecho, era gran benefactor del convento de Santo Domingo. Las pilas bautismales del convento tienen su nombre, Juan Rodríguez Felipe. Allí poseían un panteón familiar donde están enterrados sus padres, donde está enterrado él, e incluso uno de los esclavos de Amaro Pargo, un liberto llamado Cristóbal Linche, también está enterrado ahí por deseo propio de Amaro Rodríguez Felipe. Continuamos en Ángulo 13. Esta noche estamos apuntando las miras hacia la figura de uno de los grandes corsarios que ha habido en estas latitudes, a la par que un gran desconocido para gran parte de la ciudadanía. ¿Qué sabemos de Amaro Pargo como persona? Vamos a dejar por un momento aparcados los conceptos piráticos. ¿Quién era Amaro Pargo, Amaro Rodríguez Felipe? El estudio de los restos del lagunero Amaro Rodríguez Felipe revela que era un hombre pequeño y muy delgado. Se calcula que medía 1,66 metros de estatura y se comprobó que, tal y como apuntaban algunos relatos, de joven había recibido una terrible puñalada durante una pelea. Aquella herida le dejó marcada la clavícula y le partió una costilla. En sus huesos no hay rastro de enfermedades ni tampoco de la causa de su muerte, a los 69 años, una edad muy avanzada para la época. Puede ser que esa longevidad se debiera a que su dieta estaba basada en el pescado, según han revelado sus dientes. ¿Cómo sabemos todo esto de él? ¿De dónde ha salido esa información? Bueno, pues no nos dejemos llevar por espejismos, porque lo que sabemos de él no es tanto ni tan viejo. Hasta hace pocos años, la figura de Amaro Pargo no iba más allá de 4 relatos regularmente contados y el erróneo estigma de la piratería. Es que Amaro Pargo, en la isla de Tenerife concretamente, en Canarias en general, en el Estado español, si quieres abrir las miras y ampliarlas, Amaro Pargo ha sido uno de los grandes ignorados por las autoridades, por la población en general. Amaro Pargo hasta no hace mucho era, sí me suena a pirata. Este era uno que yo creo que traficaba con esclavos. Amaro Pargo, sí, Amaro Pargo. Ese era de la laguna, ¿verdad? Ese era el que tenía una novia monja. Bueno, pues eso es lo que se hablaba de Amaro Pargo. Nada más. Tú puedes pasear por la isla de Tenerife o por la ciudad de la laguna en la que él vivió y no encontrarte ningún monumento, ninguna referencia, reseña a Amaro Pargo, vamos a decir, digna. No la hay. Porque las instituciones siempre han dado la espalda a la figura de Amaro Pargo. No se le ha hecho homenaje, no se le ha tributado nada. Amaro Pargo ha sido el gran apestado hasta no hace tantos años. Lo que estamos conociendo ahora es fruto del trabajo de un equipo de arqueólogos, forenses, biólogos y antropólogos contratados por la multinacional francesa de videojuegos Ubisoft. Esta compañía de videojuegos se inspiró en el Corsario Lagunero para el desarrollo de la 4ª entrega de su saga de piratas, el conocido juego o conocida saga como Assassin's Creed Black Flag. La iglesia de Santo Domingo, en La Laguna, fue el escenario de los trabajos de exhumación de los restos de Amaro Pargo, bajo la dirección de la arqueóloga Esther Andreu, responsable de Arqueomedia. Hermanos de un equipo de arqueólogos, un equipo de historiadores, nos hemos dirigido a su tumba, ¿no? Hemos exhumado su cadáver, hemos recogido muestras de ADN. De hecho, hemos conocido incluso los restos de su villa, de su casa. Estamos a punto de comenzar la recuperación de Amaro Pargo. Es mucho más que recuperar sus restos físicos. Se trata de recuperar la memoria de un personaje, de un marinero, de un corsario de finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, un personaje excepcional que va mucho más allá de sus restos físicos. Ahora enseguida vamos a entrar a
científicos en el interior de la cripta. La primera sorpresa que se encontraron fue que los huesos estaban todos mezclados y amontonados en un rincón. El análisis de estos restos, realizado en la Universidad Autónoma de Madrid, dio como resultado que pertenecían a 9 personas y había restos incompletos incluso de bebés. Esta fue una de las primeras sorpresas, ya que los documentos históricos señalaban que el corsario Pargo había sido enterrado junto a sus padres y a su esclavo, es decir, un total de 4 personas. Pero también había un adolescente de unos 16 años, una niña, una joven de unos 20 años aproximadamente, un joven con síndrome de Down, veinteañero con síndrome de Down, una mujer joven, una persona mayor de la que, no se determina el sexo al estar incompletos los restos óseos, y los que les comentaba antes, los recién nacidos que he comentado. Amaro Pargo y sus padres pudieron ser identificados gracias a las muestras de ADN que se recogieron de los descendientes vivos que tiene en La Laguna, en Asturias y en Madrid. Lo verdaderamente llamativo y sorprendente fue descubrir que los demás restos encontrados en la cripta también pertenecían a personas emparentadas con él. El último integrante del sepulcro, que no era familia de Amaro Pargo, era su esclavo negro, al que trató con deferencia, permitiéndole ser enterrado junto a él. Deja que abra un pequeño paréntesis para fijar la atención en este personaje, en su esclavo, en Cristóbal Linche. Su esqueleto indica que medía entre 1,78 y 1,82 m. Ahí queda eso. Había sido liberado por su amo y mantenía una estrecha amistad con él, lo que explica que ordenara en su testamento que nunca le debería faltar comida, ni vestimenta, ni atención, y que cuando falleciera reposara en su misma sepultura. ¿Y de los bebés qué sabemos? Bueno, estos pequeños no tenían parentesco con el corsario. Si no tenían parentesco con el corsario, con Amaro Pargo, ¿quiénes eran? Bueno, esa es una incógnita llena de sombras y pocas luces. Existía en aquellos tiempos una antigua costumbre española de enterrar a los niños que morían sin bautizar junto a un adulto, con la creencia de que éste los guiara hacia el cielo. Hemos levantado la lápida y desde hace un tiempo ya estamos dentro de la cripta. Hemos podido comprobar que hay restos humanos. Con muchísimo cuidado los exhumaremos y seguiremos después en nuestro laboratorio. Ha habido éxito, estaban aquí, siempre estuvieron aquí y seguimos adelante con nuestro proyecto previsto. Estamos en el Laboratorio de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma de Madrid. Más de 50 personas están involucradas en los estudios sobre el marino Amaro Pargo. Esperamos conseguir muchísimos datos nuevos sobre su pasado personal, su pasado como individuo, como canario, como viajero, como persona que había estado en medio mundo, incluso algunas enfermedades que pudo sufrir. De la cripta no había restos de los féretros, de ataúdes, ni objetos, ni ropajes. Todos los huesos estaban amontonados sobre un banco de cemento. Se podría concluir por el estado de la cripta en el momento que fue abierta por los científicos contratados por la firma de videojuegos, que el lugar había sido profanado en alguna ocasión. La gran enemiga de estos restos no fue la profanación con fines delictivos, sino la penetrante y criminal humedad lagunera, capaz de ablandar esqueletos, y no es una exageración, capaz de ablandar los huesos. Antes de empezar a examinarlos, los científicos tuvieron que dejarlos secar durante semanas en el Laboratorio de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, donde, como he dicho antes, se realizó la investigación. Pero no olvidemos el fin que perseguía la firma Ubisoft, y era conocer la vida de Amaro Pargo y, por supuesto, su apariencia física, para poder recrearla fielmente en la versión de la afamada saga de juegos piráticos. A partir del estudio del cráneo se determinó que tenía la cara alargada y angulosa. Pero el proyecto no se pudo acabar por falta de financiación.
Maldito don dinero, que diría alguno. Estamos hablando de realizar un busto con la apariencia real de Amaro Rodríguez Felipe y Tejera Machado. Las instituciones locales canarias han mostrado un marcado desinterés por este asunto. Sí, muchas declaraciones de intenciones, muchos bla 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 sobre la importancia de honrar al corsario, pero cuando sale el tema de las perritas, el silencio se hace protagonista. Qué asco siento ante la burda calidad política que pulula en Canarias. Es que es vergonzoso. Si hay que hacer un brindis inaugural, si hay que juntar a un puñado de abuelitos y montarle una verbenita electoral, ahí está la pasta, ahí hay dinero. Si hay que construir un macro templo de la música que nunca abre o que casi nunca está a disposición del público general, un auditorio multimillonario, ahí están las perras. Si hay que pagar este estudio y construir un homenaje digno a un hombre que ha beneficiado durante tiempo y hace siglos la economía y la vida social de una isla, de una ciudad, para eso no hay dinero. Para tener esa ciudad, San Cristóbal de la Laguna, el alcalde con uno de los 3 mejores sueldos de todo el Estado español, sí hay dinero. Para pagar este estudio no hay dinero. Bueno, en fin. Son cosas que a mí me indignan, pero son cosas que se salen de lo misterioso y sí de lo que huele a podrido. En fin, todos los restos ya han regresado a la cripta lagunera. Se devolvieron clasificados en cajas individuales y se les adjuntó una ficha con todos los datos obtenidos. Estuvo a su lado e intercedió para que no fuera enterrada en la tierra como el resto de las religiosas,
al comprobar que 3 días después de fallecer, su cuerpo seguía de color rosado y flexible. Él se encargó de que descansara el cuerpo de la monjita en el mejor sarcófago, sellado por 3 llaves. Estas 3 llaves han dado lugar a muchas historias y leyendas. Lo cierto y real sobre estas 3 llaves es que una de ellas la custodiaban las monjas catalinas. La segunda llave la tenían los curas dominicos de Santo Domingo, porque el convento de las Catalinas pertenece a la orden dominica. Y la tercera la guardó el mismísimo Amaro Pargo. Amaro cuidó de la llave como un auténtico tesoro durante el resto de su vida y la incluyó en su testamento como la más preciada reliquia. Hay mucha gente que le suena el nombre de Amaro Pargo o Sor María de Jesús, pero desconocen a lo mejor que la historia en sí misma tiene un potencial pues increíble. Cuando desenterraron a Sor María de Jesús por petición de Amaro Rodríguez Felipe para ubicarla en una sepultura digna, porque él era muy devoto de ella, descubrieron el cuerpo incorrupto. Entonces Amaro Rodríguez Felipe costeó un sarcófago en el que pudiera ser expuesta, y ese sarcófago se abre con 3 llaves que giran en sentidos diferentes y que una se guardaba en el convento de Santa Catalina, otra en Santo Domingo y otra la guardaba el propio Amaro Pargo. Aparte, sobre ese sarcófago se escribió un poema dedicado a la memoria de Sor María de Jesús, en la que se puede leer en acróstico el nombre de exactamente el sarcófago de las 3 llaves. Cuando murió Sor María de Jesús el 15 de febrero de 1731, a los 87 años de edad, Amaro Pargo solicitó permisos a los superiores de la Orden de Santo Domingo para trasladar los restos a un sepulcro donde seguir venerándola. Al exhumar el cuerpo 3 años después de su muerte, descubrieron su estado incorrupto, y este hecho propició que Amaro Rodríguez Felipe sugiriese que el cuerpo de Sor María de Jesús descansara en un lujoso y costoso sarcófago. Este sarcófago de madera policromada, que se conserva en la iglesia del convento de Santa Catalina de Siena, en la ciudad de La Laguna, se descubre cada aniversario de su muerte para mostrar el cuerpo, retirando solo una parte, la parte lateral que se abre con las 3 llaves que giran en diferente sentido. Y aquí hay otro enigma con este sarcófago. Además, está decorado con poemas dedicados a la religiosa, en los que en acróstico, uniendo la primera letra de cada frase, se puede leer el nombre de Amaro Pargo.
Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable. Puedes mantenerte informado a través de nuestro diario digital, Canarias Plural. Información global, libre y plural. Editorial Cursiva pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivaeditorial.com. Editorial Cursiva. Vamos a dar mucho que leer. Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable. Apasionante recorrido el que estamos haciendo esta noche en un ángulo 13 con olor a salitre y leyenda. Y es que las Islas Canarias están bañadas en las aguas de la historia, muchas veces mal contada o sesgada por las escoradas versiones de negligentes castellanos y poco doctos autóctonos autoproclamados guanches. No hay necesidad de inventar historietas cuando la historia mayúscula tiene la potencia que tiene en estas islas. Bueno, vamos a aprovechar este momento en el que estamos vestidos de aventureros radiofónicos para adentrarnos en otro vértice ciertamente llamativo. Imagínatelo, A mí no me cuesta mucho. Imagínate a un puñado de hombres provistos de pico y pala en busca de encantadores metales que les pudieran hacer ricos. La búsqueda de estos tesoros naturales también se dio en Canarias y no está exenta de llamativas curiosidades. He querido esta semana rescatar esta noche una entrevista realizada al excelente historiador Lorenzo Santana. Entrevista que le hicimos en este mismo programa hace ya algunos años, en la que pudimos hablar de los detalles de esta llamativa actividad desarrollada principalmente durante el siglo XVI, aunque se extendió en los siglos posteriores. Demos la buenas noches, a Lorenzo Santana Rodríguez. Lorenzo, buenas noches. Buenas noches. Esta entrevista pertenece al archivo sonoro de Ángulo 13. Cuando queremos saber de cosas realmente interesantes relacionadas con nuestra tierra, uno de los recursos, siempre, por la sapiencia que se dice, es llamarte. Y te agradecemos, tu fidelidad a nuestro micrófono, a nuestro programa. Esta noche vamos a hablar de un tema que, mea culpa, lo voy a entonar, no tenía ni idea porque la curiosidad uno a veces le lleva por otros derroteros, ¿verdad? Pero tú, la temporada pasada, justo cuando finalizábamos, me dabas unos documentos, un dossier. Voy a decir el título: Hallazgos de metales preciosos en Canarias durante el siglo XVI. Yo dije, en Canarias metales preciosos que yo sepa, claro, ignorante que les habla, pues salvo que vayas a las joyerías no los vas a encontrar. Y resulta que a lo mejor sí, ¿no, Lorenzo? A lo mejor sí. Pero esto no es de pico y pala. Yo me voy ahora ahí debajo al Barranco de Santos, a cualquier monturrio, como decimos aquí, pico y no va a salir oro, ¿no? ¿O sí? Bueno, tu iniciativa, yo no sé, después ya me contarás lo que encuentres. Cada tonto con su chupete, ¿no? Sí, sí. Bueno, un trabajo serio ese, del que estamos hablando, que nos pone sobre la pista de que, a pesar de que somos islas volcánicas, yo ya la pregunta que te hago de entrada es la siguiente: ¿cabe la posibilidad, o sea, es palpable, hay datos realmente fieles que avalen que en un suelo volcánico como el nuestro pueda haber vetas de oro o cualquier otro metal, plata, no sé? Bueno, en principio un geólogo te dirá categóricamente que no. Pero luego, si empiezas a consultar la bibliografía especializada de geología, hay ciertas anomalías que podrían dar cabida a que aparezca en pequeñas cantidades. O sea que hay documentación en la que se recoge
que existieron, no sé si la categoría de mina es exagerada, pero sí excavaciones o catas para encontrar metales preciosos. Bueno, el hecho es tal que en mapas franceses y holandeses del siglo XVIII se anota en la isla de Tenerife, en la parte de Anaga, que ahí es donde se localizan las minas de oro. Minas de oro en Anaga, en la isla de Tenerife. Sí, es decir, se recogió en la cartografía europea. Por eso, cuando Nelson llegó a esta isla en 1795, si no me falla la memoria, él debía disponer de esa cartografía. Él podía estar perfectamente en conocimiento de esa noticia sobre las minas detrás de la ciudad de Santa Cruz. O sea que podría haber venido, entre otras cosas, persiguiendo el oro. Bueno, entre otras cosas... En hipótesis, ¿no? En hipótesis. Porque se conocía a nivel europeo, digamos, no estamos hablando de una cosa que corriera entre unos cuantos, sino se conocía en los círculos culturales de Europa la existencia de esas noticias, tanto así que se reflejara en la cartografía. Fíjate, cuando estuve leyendo este trabajo, hubo localizaciones muy concretas que me llamaron la atención, porque algunas quedan al lado de mi casa. Sí, sí, casi. Y bueno, te juro que el sueño ese del dorado a todos nos puede, aunque estemos en el siglo XXI. ¿Existió la fiebre del oro en Canarias? En determinados momentos hay episodios, porque lo que he manejado son declaraciones oficiales de hallazgos, informes que hacen las autoridades a la corona, informando de los hallazgos de metales. O sea, que estaba informada las autoridades locales perfectamente, pero incluso la corona. O sea, se sabía en la capital del reino, si se puede decir así, que aquí se suponía que había había oro o metales preciosos. Sí, en varias ocasiones, por lo menos en 2 está documentado que se enviaron las muestras de metal a la corona para que los ensayadores, los que se llamaba así, los que probaban los metales en la corte, examinaran esas muestras, porque aquí se determinó que era metal. ¿Y se conoce algún otro caso? Igual la pregunta es como muy difícil de responder, pero ¿se conoce el caso de algún otro archipiélago volcánico que haya ocurrido algo así? Porque insisto, aquí hay varias incógnitas, si se quiere ver con ese término, ¿no? Una de ellas está clara, es decir, una isla con origen volcánico es muy difícil, ya decías tú, los geólogos te van a decir que no, que tenga vetas de metales preciosos. Es muy complicado, por no decir difícil o imposible. Bueno, imposible no, estamos viendo. No, pero es que, verá, es que eso es lo de las anomalías en todo este fenómeno. Y es que para tratarse, si se tratara simplemente de un episodio de fiebre del oro, de histeria colectiva, que no se constata en otros archipiélagos vecinos ni volcánicos, no son muchas declaraciones, son algunos episodios que llegan hasta el siglo XVIII, que tengo documentados, y que tampoco son tantos, son de vez en cuando, y son momentos muy serios, algunos de ellos, en los cuales se llega hasta los tribunales a decidir la posesión de las minas. ¿Ah, sí? O sea que realmente me sorprende eso, ¿no? ¿Y cómo se controlaba? Me explico, es decir, si se llegó a datar, se llegó a localizar puntos concretos geográficos donde estaban esas minas, supongo yo que la sed de expoliación tendría que ser brutal, ¿no? ¿O eso cómo se controlaba? Bueno, un episodio curiosísimo es en 1591, encuentran oro en la montaña de San Roque, en la laguna. Esa es la que está al lado de mi casa. Sí, o sea, si tú me dices que en San Roque hay oro, yo mañana, por mi madre que se dice, además cayendo ya fin de semana, yo me voy a picar San Roque. Vamos, lo hago desaparecer en un fin de semana. Bueno, es que la montaña fue parcelada. Subieron como 10 personas. Yo cuento la anécdota, los frailes agustinos dejaron el convento, fueron corriendo a coger un trozo. Fueron ellos quienes lo encontraron, ¿para qué decirlo? Buscando perras los frailes. Curioso. Financiación, vamos a decir. Bueno, vale, sí, que buscando perras. Bueno, sí. Sonó un poco mal. No, pero es lo mismo, lo he dicho fino. Y se parceló la montaña. Lo que hay que aclarar, que eso lo saben bien los geólogos cuando se trabajan las minas, que una cosa es encontrar metal precioso y otra cosa que sea rentable explotarlo. Claro, porque puede ser que aparezca, no sé si el término es correcto, una pequeña veta, pero que está con una profundidad tal, etcétera, que los medios van a salir más caros que lo que va a producir. Sí, eso los llaman vestigios. Vestigios. Es decir, cuando aparecen simplemente
pedazos, algunas... ¿Y donde hay vestigios es que en otra época hubo mucho más o no tiene nada que ver? No, eso obedece al proceso de formación geológica. Claro, que salió así. Es decir, en ninguno de los casos documentados se habla de que haya aparecido un filón que haya podido ser explotado a posteriori. Se habla de encuentros, de cantidades pequeñas que se ha fundido el metal, pero después no es que se diga que no fuera metal, sino que no se explota. Es decir, no hay ni un solo caso datado en el que se haya hecho una explotación real. No. Pues yo no voy a picar mañana a San Roque. Oh, claro, Roque. Yo tengo una pregunta para... Roque, nunca mejor dicho, San Roque. Sí, la verdad. Ah, pues es verdad, el más propio. A lo mejor menos santo, pero es Roque. Vale. Yo tengo una pregunta para Lorenzo que quisiera saber a lo mejor si la época, o sea, cuando se decía todos los vestigios que acabas de decir y todo eso, también habrá influido la época también que en América se buscaba el dorado y mucha gente emigró a buscar el dichoso dorado, que creo que todavía no se ha encontrado, que es una veta de oro inmensa, y a lo mejor le quitaron también protagonismo a las Islas Canarias, ya que estaban datadas, que estaban en mapas, que existían esas minas. No sé, a lo mejor pienso yo eso. Sí, es que la existencia del dorado y la riqueza rápida en América de quienes encontraban oro o plata estaba aquí patente. Sí, mucha gente se hizo rica en las Indias con el comercio, encontrando alguna mina. Pero es que, como demuestra en el trabajo, cuando se intentó buscar aquí metal, que hay algunas declaraciones, se intentó buscar exprofeso y se hicieron compañías en Tenerife, en Gran Canaria, en el siglo XVI para buscar metales, no lo encontraron, ninguno de ellos lo encontró. Todos los hallazgos serios en que se fundió metal fueron casuales. Por ejemplo, uno de los más significativos en el siglo XVIII, cuando se amplía el camino que va de la Laguna de Santa Cruz y lo que hoy es Calvo Sotelo, en la avenida el comienzo de la Avenida de los Menses, en la Plaza de la Milagrosa, para entendernos. En el municipio de La Laguna, hay que decirlo, para los que nos escuchan desde fuera. Un municipio parece que es más rico de lo que pensábamos. Sí, yo creo que sí. Siempre acabamos hablando, discutiendo de la Laguna y su realidad, ¿no? Pues ahí, al ampliar el camino, apareció metal. Es una de las ocasiones que se funde metal. Incluso el comandante general era escéptico, lo recoge Ancheta en su diario, es decir, el capitán general no se creía eso. Claro, pero estamos hablando también de oro porque es el metal más Sí. valor, pero también hablamos también de plata, De estaño, de plomo. En este caso creían que era plata. Y el capitán general no se lo creía, decía que no. Y entonces en la segunda reunión, lo cuenta Ancheta, días después se vuelve a reunir con él para comer y ya el hombre se lo estaba creyendo porque habían fundido el metal y ya a la vista del metal, el hombre, el militar, el gobernador que venía de la península, un hombre con cultura, dijo, pues esto... hablaba con pruebas en la mano. Ya no le quedó más remedio que hacer un informe y enviarlo a la corona con la muestra de metal. Es decir, que pasó del escepticismo a decir, pues señores, aquí hay algo, hay que informar a la corona. Estamos hablando, además, Lorenzo, del siglo XVI, siglo XVII. O yo he visto muchas películas, o en esa época había una cantidad de piratas reales, no como los de ahora que son informáticos, la mayoría, y entre otros gremios, vamos a dejarlo ahí. Piratas de agua, ¿eh? Había mucho pirata, mucha piratería. ¿Cómo yo pirata escucho que hay oro en Canarias y vamos, me vuelvo loco? ¿Cómo fue esa relación pirata, aviso de que hay oro? Bueno, es que desgraciadamente para los piratas, ellos asaltar una mina no les sirve. Ellos esperan que otros la abran para derrobarlo. Correcto, ellos esperan a que ya esté eso comido, esté purificado. Porque una mina supone una inversión muy grande, hay que mover mucha piedra, hay que machacarla, y el pirata espera que eso ya esté en el barco arregladito, pues cogerlo ya. Estos se murieron de hambre. Sí, estaban esperando, la verdad no tenía mucho futuro. Pero supongo yo que las defensas de las islas, quizás las mayores, Gran Canaria, Tenerife, pudieron peligrar. Pues claro, cada vez que se avisa, que se anuncia de que hay oro, pues insisto, desde crear pequeñas histerias colectivas entre la población hasta la presencia de piratas en las aguas canarias, ¿no? Bueno, es que precisamente Torriani, que es un ingeniero que manda a Felipe II a ver las defensas de la isla, es uno de los que en su libro,
que está ahí en las librerías al alcance de quien quiera verlo, habla del encuentro de oro en Fuerteventura. También, o sea, aquí no se escapa nadie, porque Fuerteventura, montaña, poca altitud. Él informa a la corona de que se ha encontrado oro, es decir, no da la localización. ¿Pero él lo tuvo en la mano? O sea, ¿alguien tuvo ese oro en la mano? ¿Es una cosa que corre de boca en boca y no se vio? Pues algunos aseguraron haberlo tenido en sus manos. Bueno, es que tenemos un señor que es Viera y Clavijo, un señor de mucho prestigio en Canarias, un historiador, un hombre ilustrado, un hombre que estuvo en París, que conoció a Lavoisier, el químico. Quien además, haciendo un pequeño lapsus, fue el que detalló al 100% cómo era la isla de San Borondón. Latitud, longitud, tamaño, morfología, vegetación. O sea, era un hombre que en fin, tenía su historia, ¿no? Sí, el hombre pues declara que tiene muestras de metal en contra de las islas. Sobre todo hay uno que se detiene bastante, que es un trozo de hierro que dice que se encontró en Tirajana, en Gran Canaria. Entonces él, como discípulo de Lavoisier y de la química moderna, la examina como químico, la describe, como era la química de la época, que era una química empírica de aficionados, como era Lavoisier. No había carrera universitaria de química, y él llega a determinar que es hierro y que lo tiene en su poder. Entonces nos encontramos con personas muy serias que hablan de este tema con bastante seriedad. Y cuéntame, porque yo leyendo este magnífico trabajo tuyo, ¿qué es el azogue? Es el mercurio, es el nombre antiguo. El nombre antiguo, fíjate tú, el nombre antiguo del mercurio es azogue, o sea, porque también se hablaba de minas de mercurio o de azogue. Sí, en un momento creían haberlo encontrado en San Roque. Es que el oro siempre aparece solo, es un metal como que va por su cuenta, pero lo eso es verdad. Es un metal muy difícil de encontrar. Sí, un Capricornio, vamos. Sí, porque el oro no aparece relacionado con otras cosas. Los demás metales sí. La plata va con el plomo, con el estaño, hay asociaciones metálicas que indican que hay otros metales juntos. Por eso el oro es un metal esquivo. Por eso de ahí viene su precio. Claro, si ya me estás diciendo que en el siglo XVI, XVII apenas son, apenas contadas son las localizaciones o supuestas localizaciones para esas minas, o sea, esos pequeños filones o vestigios, ¿hasta dónde podemos encontrar datación de esto? Es decir, ¿hasta qué siglo nos metemos? ¿Estamos hablando del XVI, el XVII, el XVIII incluso? Bueno, yo tengo noticias de hallazgos de oro en la Orotava en el siglo XX. ¿Ah, sí? Pero vamos a ver, lo que sucede es que yo en ese trabajo te he puesto documentos oficiales, en declaraciones oficiales, pero claro, los hallazgos que ha habido modernos, contemporáneos, de gente de carne y hueso que todavía anda por ahí, que claro, no he conseguido de primera mano. Entonces, claro, no puedo argumentar con un testimonio de segunda, tercera mano. Es decir, es una cuestión que hasta ahora se me ha escapado. Espero que otro investigador tenga más suerte. Pero es una cosa curiosa cuando tú empiezas a escarbar que van saliendo las cosas. Yo creo que lo importante en estos temas anómalos a veces es simplemente darlo a conocer de qué está. Como tú decías al comienzo, es que ni se menciona. Es que yo tengo la sensación siempre, te digo yo creo que lo mismo, pero es verdad, es decir, que no hay interés, no sé si por las instituciones o por a quien corresponda, no hay interés, salvo personas contadas, individuales, como es tu caso, que quieran saber qué es esto, pero no solo qué es, sino por qué es y de dónde viene. Eso está como aquí vivimos a espaldas de nuestro pasado. No sé si es un mal que padecemos los canarios o eso está extendido. Es decir, no sé si eso ocurre en Albacete o en Navarra, no lo sé. Bueno, la pérdida de memoria histórica que tenemos aquí es realmente asombrosa. No sé si alguien podrá justificarlo, pero es verdad que hechos muy importantes de nuestra historia no están en el ideario colectivo. Es decir, ahora sales a la calle y preguntas por cosas, por ejemplo, la peste de 1582 que casi acaba con la isla de Tenerife, prácticamente nadie se acuerda. En otros lugares esas cosas se recuerdan. En Europa la peste negra se recuerda, aquí
olvidamos las cosas. Yo no sé si es por defensa propia de olvidarlas. Bueno, quizás, ¿no? Quizás. Pero no... ¿Tú habías oído la historia? Ahora me estoy saliendo un poco, como siempre. ¿Habías oído la historia del cuadro de San Juan Evangelista que está en la Concepción y que curaba la peste? Bueno, es que el milagro sucedió delante de una antepasada mía, Petrona Díaz, vamos. Bueno. Que es de la familia, vamos. ¿Así? Sí, sí. Estaba yo de cuerpo presente, estaba haciendo el funeral cuando sudó el cuadro, así que... Ah, o sea, el funeral era un familiar tuyo. Sí, Petrona Díaz. ¿Petrona era familiar tuya? Sí, está anotado en la partida de entierro, lo pusieron en la nota marginal. Que sería, pues... ¿Qué familia? Claro, muy lejana, en el árbol. Pero familia. Tatara algo, pero es familia, sí. Claro. Bueno, pues para que no sepa de qué estamos hablando, claro, ya que saqué el tema, aunque sea de pasada, que algún día profundizaremos en los enigmas religiosos de Tenerife, estamos hablando de un cuadro del que se dice que en un momento dado sudó, emanaba sudor, si quieres entrecomillamos, y curaba, extendiéndotelo por las bubas que generaba la peste, la curaba, ¿no? Algo así. Bueno, es que... Fíjate, empezamos hablando de metales preciosos y ya estamos hablando de bubas. No, es que ese cuadro se hizo famoso porque en esa época hubo avisos de peste que venían de la península y coincidiendo con esos avisos sucedió esta cuestión y no hubo ningún caso en Tenerife. Uh-huh. Pero yo lo que te destacaría es, más que eso, es la picardía canaria de cómo se enfrentan esos hechos. Cuéntame. Es decir, a mí como historiador no me preocupa tanto si el cuadro sudó o no sudó, porque la explicación técnica es muy fácil, es decir, a partir de un retoque con colores rojos que llevan azogue, mercurio, se produce después un fenómeno de sudoración, de con el calor de las velas, a lo mejor, o... Es decir, que eso es una cuestión que podemos demostrar experimentalmente, es decir, yo cojo un cuadro, un lienzo... Sí, pero esos señores se curaron. Pero otra cuestión muy distinta, que es la que me interesa y es de la que no se habla, es de cómo se enfrenta la picardía canaria ante ese hecho. Es decir, cómo el canario se deja engañar intencionadamente ante ese hecho. Es que Viere Clavijo, ilustrado, cuando se enfrenta a eso, critica la credulidad de los contemporáneos. Pero es que muchas veces lo que hemos hecho los canarios es dejarnos engañar. Sabiendo que nos están engañando. Sí. Para sacar partido de ello, claro. O crear esperanza. ¿Eso somos tontos? No, es que al final somos más listos. El canario ha desarrollado una fuga del enfrentamiento directo. Es decir, los canarios, los motines son muy escasos. Es decir, muy pocas veces en la historia de Canarias se ha producido un motín. Es decir, que la población se haya levantado en pleno y haya ido a por las autoridades o por alguien. Sin embargo, comparamos con otros lugares de Europa y de América, es un fenómeno más normal. El canario lo que hace es escabullirse y buscar la resistencia pasiva, que es muy fuerte. Sí, aburrir al contrincante. No es mal sistema. Y pensándolo bien, seguimos utilizándolo. Sí, es decir, lo que suelen confundir con que somos aplatanados no es eso, es que desarrollamos otra técnica. Aburrimos al explotador, vamos a decir en modo sociológico. Lo llevamos en trance que se tiene que ir. Espérate, porque yo he perdido el hilo. ¿Y cómo relacionamos eso con lo del cuadro de San Juan Evangelista? Es decir, a ver, los hechos son sudó, lo que sea. Sí. Dicen las crónicas que cogían ese sudor, se lo ponían sobre las bubas y ellos sanaban, efecto placebo o lo que sea. Es decir, las personas que rodearon todo aquel entorno sabían que era más provechoso dejar que se extendiera el engaño. A la iglesia también le convenía. Bueno, es que esa distinción entre iglesia y sociedad no vale en la época. ¿Ah, no? Es decir, hoy lo tenemos más claro, que la iglesia hemos logrado, a partir de la Revolución Francesa, separar un poco a la iglesia de la sociedad. Hoy podemos movernos socialmente sin tener casi un encuentro con la iglesia. En el antiguo régimen, antes del siglo XIX, eso no existe. Es decir, la iglesia está tan imbricada en la sociedad que no es posible moverte en el ámbito social sin encontrarla. Bueno, recuerda la frase del Quijote: con la iglesia hemos topado, Sancho. Sí, se sigue usando. Porque no existía esa separación. Esa separación se ha logrado de unos 200 años para acá. Entonces no podemos separar esa cuestión.
Lo que puedes decir es que en aquel momento en que llegaban los avisos que había peste, que la peste podía llegar, que se sabía que cuando llegaba moría un montón de gente, que no se podía hacer nada, que si llegaba la peste ya no habría comercio, que no se podría vender el vino, no se podría vender el trigo, es decir, que el hambre y la miseria estaban aseguradas, encima que Canarias siempre estaba en el vilo de la miseria. Entonces, las personas que sabían que además el cuadro se había arreglado hace poco, que ese cuadro había sido retocado, es que hay uno de la época que lo dice, es decir, el cuadro había sido retocado, es decir, esas personas lo sabían, pero es que en ese momento era mejor dejar correr las cosas. La realidad es que no sé si tengo que explicártelo. No, yo lo he entendido bien, vamos. supongo no, que todos lo hemos entendido, ¿no? Es un sensus común que está muy extendido en Canarias, es decir, para que en Canarias se llegue a un motín, las cosas tienen que llegar a un extremo así realmente extremoso, vamos a decirlo. No es la tónica. Sí. Con los tiempos que corren todavía no se ha producido, yo creo que hay que llegar realmente a un extremo muy extremoso, como dicen. Sí. La realidad es que el cuadro está allí perdido, a la izquierda del altar, si se dice así, pero sombrío y tapadito allí que apenas se ve, es decir, está en el olvido y bastante descuidado, por cierto, o esa es una apreciación personal. Claro, sirvió para lo que sirvió. Para lo que sirvió, realmente sirvió, sí. Pero realmente vamos a verlo con un poco de optimismo. Es que si nos ponemos así, hoy en día seguimos recurriendo al mismo sistema. Es decir, en nuestra sociedad hay cosas que cuando suceden prefiere obviarlas y otras cosas prefieren destacar. Y no vamos a decir, pues demás personas se reúnen, conciliábulos y dicen, no, de esto no hablemos, sino que como que a todos nos da un poco de pena. Decimos, pues ya no van a venir los turistas. Sobre eso te iba a preguntar ahora, casi en la recta final. Hay mucha gente que nos escucha desde fuera, gracias al internet sintonizan además a tiempo real este programa y muchos más en las descargas a partir de dentro de unas horitas, 6-8 horitas, ya tienen el programa colgado también en el podcast. Nos escuchan desde un montón de partes del mundo, desde la península muchos, y hay gente que viaja. Hay dos tipos de corriente, bueno, hay varias, ¿no? La del sol y playa, ya la conocemos, y el turismo cultural, ese está conocidísimo. Después está una corriente creciente que es la del turismo del misterio y otra que dentro del turismo cultural van buscando la esencia de los lugares que pisan, porque cultura hay quien le ha puesto la etiqueta a todo. Si tú tuvieses, fíjate chiquito, asalto a mano armada te estoy haciendo, ¿qué va a salir? Ponerle la chincheta esa de color rojo, ¿no? En el mapa, vamos a marcar 2, 3, 4 lugares pues estamos en Tenerife, de la isla de Tenerife, que realmente merece la pena pisar por ese olor a cultura o ese olor a historia, a añejo. ¿A dónde tenemos que ir? Bueno, La Laguna en primer lugar. Bien. Luego los enviaría a Garachico. Municipio de Garachico, que hay que decirlo, es un municipio que está en el norte de la isla, es un municipio pequeñito, pero que tiene un montón de cosas de las que hablar y que hablaremos, incluido creo que hasta un hotel, sí. Roque, hay un hotel ahí que... ¿Y el nombre del hotel? San Roque. Hombre, en Garachico, que se llame Roque, es fácil encontrar a mucha gente, allí todo el mundo Roque, porque hay un Roque en el agua, que es el Roque de Garachico, ¿no? ¿Vale? Garachico, 2, ¿algún otro? Ucanca. Y que no se nos enfade el resto. No, Ucanca. ¿Cómo Ucanca? ¿El llano? El llano de Ucanca. ¿Así? ¿Sí? Pues el lugar más evocador. Hombre. Ante ese fondo de estrellas y dejarse llevar ahí por el misterio. Bueno, yo escuché una vez una historia de que ahí se quería hacer una pista de no sé qué, yo no me acuerdo, no quiero meter la pata, pero se quería hacer una cosa súper estrambótica en la década de los 60 o los 70. Imagínate lo que hubiera sido eso, en fin, con lo bonito que es aquel paisaje. Hemos empezado hablando de metales preciosos. En las cañadas del Teide no se sabe, ¿no? No hay nada datado. Sí, sí, precisamente hubo algunas concesiones cuando los Reyes Católicos para buscar allí. Ahí se explotaba el azufre, se sacaba y hubo intentos por parte de personas de la corte de conseguirlo. No tengo información de lo que haya pasado. Bueno, yo esta noche, después de haber hablado contigo, tengo claro que lo del pico y pala los voy a dejar. En fin, creo que voy a ir a la joyería cuando reúna unos dinerillos y ya compro el oro directamente manufacturado. ¿Cómo te parece? Sí, porque no me veo yo picando.
Roque, yo no sé si tú estás por la labor o mejor lo dejamos. Yo, ¿no? Como los piratas, espero que lo saquen y luego ya miramos. Lorenzo, se nos va el tiempo. Agradezco, y nos queda un montón de cosas. ¿Se puede acceder a ese trabajo de alguna manera? ¿Quién quiera acceder a él o lo tienes en secreto? No, está publicado y está en internet, sí. ¿Cómo accedemos? Bueno, buscamos por este título, ¿no? Hallazgos de metales preciosos en Canarias, siglo XVI. Sí, yo creo que se consigue por Google. Yo precisamente hoy me lo estuve descargando otra vez. Bien. Me pipereteé a mí mismo. Te iba a decir, descarga... Se permite, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar. ¿Descarga legal cuando es el autor que la descarga? ¿No? Bueno, yo permito a los demás, es cultura, que la descarguen. Bien, eso... La información más exacta de esas minas me la reservo, esa es mía. Vamos, que tú sí tienes pico y pala guardado, ¿no? Nunca se sabe. Quien calla casi otorga. De verdad, buenas noches, gracias por haber estado con nosotros y te esperamos esta temporada en alguna otra ocasión, claro que sí. Encantado, aquí estamos. Un abrazo. Esta entrevista pertenece al archivo sonoro de Ángulo 13. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero.